Hola, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien. Les doy la más cordial bienvenida a un nuevo video de nuestro curso Consejería a Profesionales y Cuidadores de Personas con Trastornos Neuropsicológicos, que como parte de la maestría en Neurociencia Cognitiva nos ofrece la Universidad Continental. Yo soy el doctor Fernando Lamas, docente del curso, y estoy muy contento de llegar ya a esta tercera unidad donde hablamos de la implementación y evaluación de programas psicoeducativos de consejería para profesionales y también para los cuidadores de personas que tienen trastornos neuro. Bien, este primer tema se llama diseño y aplicación de intervenciones psicoeducativas. Al finalizar esta tercera unidad, nosotros podremos desarrollar un programa integral, lo que será nuestro producto final. Un programa integral de consejería psicoeducativa para cuidadores, sean cuidadores formales, los profesionales, o informales, los familiares, con criterios de evaluación continua y otros elementos necesarios para incorporar que nos permitan medir el impacto en la calidad de vida de todas las personas involucradas. Tenemos como objetivos para esta sesión pues el diseñar intervenciones psicoeducativas que puedan adaptarse a diferentes trastornos neuropsicológicos, ¿no? Es decir, hay que analizar el diagnóstico clínico, la afectación cognitiva, el contexto familiar, por supuesto. Además, buscaremos poder seleccionar contenidos relevantes según el tipo de afectación que se tenga, ¿no? Porque no todos los cuidadores necesitan lo mismo. Se prioriza lo útil, se prioriza lo aplicable. También podremos aplicar métodos de enseñanza efectivos dentro de un contexto adecuado y culturalmente sensibles, ¿no? Podríamos aplicar láminas o audios que estén en idiomas diferentes, en lengua quechua, por ejemplo, para enseñar a personas respecto al deterioro cognitivo, por ejemplo. Y finalmente buscaremos promover el bienestar del cuidador integrando nuestras estrategias de cuidado, así como la comunicación empática. Para hablar sobre el diseño de intervenciones psicoeducativas, necesitamos saber, pues, que es mucho más que transmitir información, como hemos dicho antes, ¿no? Se trata de una experiencia transformadora de aprendizaje. En cuidados neuropsicológicos, este exige que podamos comprender la relación entre la alteración cerebral, la conducta, las emociones y el vínculo familiar. Entonces, es más que únicamente transmitir información. Es convertir el conocimiento clínico en herramientas para un adecuado afrontamiento. ¿Cuáles son los objetivos, ya no de nuestro tema, sino de la intervención psicoeducativa? Serán, pues, mejorar el conocimiento sobre el trastorno neuropsicológico, en principio, ¿no? Hay que clarificar síntomas, que la persona conozca cómo es la evolución del trastorno. Enseñar a diferenciar, por ejemplo, entre deterioro de memoria y desorientación, en un caso, no sé, de Alzheimer, por ejemplo. Hay que fortalecer también el rol del cuidador como un agente activo, ¿no? Para que pueda planificar rutinas, participar en decisiones, gestionar el entorno y, por supuesto, reducir la carga emocional que pueda tener mediante estrategias prácticas, además de estrategias comunitarias, ¿no? Esto es muy importante porque va a lograr que nuestra intervención psicoeducativa sea efectivamente útil y no solamente un cúmulo de actividades. Pero ¿cuáles son los criterios diagnósticos para seleccionar los contenidos? A ver, el contenido debe responder al tipo de trastorno neuropsicológico, es decir, considerando si es un trastorno de tipo degenerativo, como el Alzheimer, o adquirido, como un accidente cerebrovascular, o si es un trastorno del neurodesarrollo, como por ejemplo un autismo. Segundo, ¿qué funciones se afectan, ¿no? El lenguaje, la memoria, la motórica, la emocionalidad y también viendo cuáles son las percepciones previas del cuidador, ¿no? Esto va a tener mucho que ver con sus creencias, con su nivel de escolaridad,
con el estilo de afrontamiento que pueda tener. Cada tipo de trastorno entonces tendrá pautas específicas. Si hablamos de trastornos neurodegenerativos, vamos a trabajar sobre la pérdida progresiva de las funciones, ¿no? Vamos a trabajar de repente comunicación no verbal, vamos a trabajar algunas técnicas de reminiscencia, por ejemplo, o vamos a crear mapas para ayudar a la orientación espacial. Mientras que si por otro lado hablamos de problemas asociados a trastornos del neurodesarrollo, pues privilegiaremos los recursos lúdicos, los recursos visuales, ¿no? Podríamos utilizar pictogramas o algunos juegos para la regulación emocional, siempre dentro de un enfoque clínico y al ritmo del aprendizaje, tanto del cuidador como del paciente. Seleccionar los contenidos siempre es importante y va a depender mucho de la etapa del proceso, ¿no? Si es una etapa inicial, probablemente tendremos que manejar mucho las partes iniciales, el shock emocional, ¿no? Hay que validar mucho y explicar que el deterioro del paciente no es culpa del cuidador. En una fase intermedia, de repente, pues podremos incluir ejercicios para manejar conductas repetitivas, ¿no? Sin caer en el agotamiento. Y en una fase avanzada, de repente, pues podremos trabajar aspectos como el duelo o aspectos como la prevención de un desgaste profundo en el cuidador. Los métodos de enseñanza que hemos de utilizar serán variados, ¿no? Necesitamos utilizar aprendizaje experiencial, de repente mediante técnicas de dramatización o role-playing, donde podamos simular situaciones reales, promoviendo la empatía y una reacción, pero una reacción estructurada, ¿no? Por ejemplo, podríamos jugar a simular una crisis conductual en el caso de un paciente con daño frontal, ¿no? Simular los síntomas que podemos esperar, identificar los momentos, manejar las emociones y luego proceder a algún tipo de respuesta, siempre de modo entrenado. Podemos también utilizar la enseñanza visual, ¿no? Narrativa, usar infografías, por ejemplo, porque las infografías y las metáforas y la narrativa visual siempre traducen los conceptos clínicos en un lenguaje emocional, ¿no? Podríamos utilizar, por ejemplo, la metáfora del camino nublado, ¿no? Para explicar cómo es el tema de la pérdida de memoria. Y si no conoces la metáfora del camino nublado, te espero en la sesión para hablar justamente de esta y otras metáforas y otras técnicas que vamos a utilizar. La evaluación continua y los recursos multisensoriales van a poder favorecer retención, permitir las correcciones y personalizar el programa. Esto se puede hacer al finalizar cada una de las sesiones de nuestro programa. Algo que venimos diciendo desde el primer video es que siempre los programas hay que adaptarlos, ¿no? Y en esta unidad no debemos olvidar que nuestros programas necesitan un lenguaje adaptado, respetar las creencias, utilizar símbolos locales, ¿no? Hay que empaparnos mucho del contexto, del lugar y de la familia. Asimismo, hay que expresar narrativas que sean siempre familiares, reconocibles por el paciente y por la familia. Si vamos a hablar del Alzheimer, es mejor expresarlo como un viaje hacia adentro, integrando tradiciones, integrando elementos del contexto, ¿no? Para que los cuidadores puedan crear una historia visual del proceso de enfermedad utilizando simbología propia. Se trata de que los programas no solo enseñen, sino que también permitan al cuidador conectar emocionalmente con la situación. El facilitador en este proceso es un mediador, ¿verdad? Media entre el conocimiento clínico y la experiencia emocional que puede tener el cuidador. Fomenta la participación, la escucha empática, ¿no? Y una retroalimentación continua. Asimismo, necesitará, pues, validar las emociones, ¿no? Validar las emociones, no juzgar a los pacientes y poder construir o ayudar a construir un aprendizaje entre todos los miembros de la familia a la par de los profesionales. Vamos a poder utilizar diarios reflexivos y, por supuesto, las autoevaluaciones
adaptando siempre los contenidos, como decimos, al contexto y verificar también la evaluación de cómo la persona va regulando y gestionando sus emociones. La retroalimentación que obtengamos de nuestros pacientes, de los cuidadores, será de especial utilidad para poder ajustar y hacer en el tiempo sostenible el programa, ¿no? Los programas pueden ir variando, las creencias contextuales, sociales van variando, y no hay dos pacientes ni dos familiares iguales. Así que nuestros programas tienen que estar en una continua evolución, incluyendo actividades complementarias, quizás juntándose con otros pacientes u otros cuidadores para hacer grupos de apoyo y permitir también que podamos mejorar nuestro material en cada momento que tengamos que replicarlo a un paciente diferente. Bien, entonces, hasta aquí esta parte. Queremos reflexionar antes de concluir nuestro video sobre ¿cómo creen ustedes que cambia la calidad del cuidado cuando nuestros familiares, nuestros profesionales se sienten escuchados por el capacitador y no solamente se les da una lista como una lista de supermercado de lo que tiene que hacer? Si tu programa tuvo muchos éxitos, pero hubo uno o dos puntos donde estuvieron un poco flacos, que pudieron mejorar o que de repente no tuvieron el resultado esperado por una situación contextual, es necesario ajustarlo, es necesario volverlo cada vez más empático y cada vez más centrado y más adaptado. Recordemos que diseñar para el cuidador no se trata solamente de enseñar, se trata de transformar su recorrido en una narrativa que tenga sentido para él mismo, fortaleza para sus emociones y que cree un sentido de comunidad entre paciente, profesionales, familiares y sociedad. Los espero en la sesión virtual para poder seguir conversando sobre este y otros temas. Muchas gracias y hasta una nueva oportunidad.